Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Alejandro Cueto Gordillo, alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán. En esta ocasión vamos a tratar de explicar el tema de subrasante, subbase y base de la materia de carreteras con el ingeniero Milton Cuesta Martínez. Subrasante. La subrasante es la capa en la cual se apoya la estructura del pavimento y las características especiales que definen las propiedades del material que compone la subrasante se le conoce como el módulo de resiliencia. La subrasante es prácticamente el suelo preparado y compactado para soportar una estructura o un sistema de pavimentos. Para ello, las características estructurales para que los materiales seleccionados que se colocan en ella se acomoden en un espesor uniforme y su resistencia debe de ser homogénea en toda la superficie para evitar fallos en los pavimentos. En algunos casos, esta capa está formada solo por la superficie del terreno. En estos casos se debe efectuarse lo que constituye propiamente un movimiento de tierras. Cuando el estado natural del material de corte del lugar es de muy baja calidad, se tendrá que hacer un proceso de mejoramiento, estabilidad y luego darle un grado de compactación para obtener una subrasante adecuada. Al iniciarse el estudio de la subrasante en un tramo, se deberá analizar el alineamiento horizontal, el perfil longitudinal y las secciones transversales del terreno, los datos relativos a la calidad de los materiales y la elevación mínima que se requiere para dar una cavidad a las estructuras. La subrasante económica es aquella ocasionada con el menor costo de la obra, entendiéndose por esto a la suma de las erogaciones consideradas durante la construcción o por la operación y conservación del camino una vez abierta al tránsito. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta lo siguiente: deberá cumplir las especificaciones de proyecto geométrico dadas anteriormente. El alineamiento horizontal es definitivo debido a que en la fase del anteproyecto se han considerado problemas inherentes a este. La subrasante a proyectar debe permitir alojar alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe de ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o el pavimento, a causa por zonas de inundaciones o humedades excesivas del terreno natural. De acuerdo con todo lo anterior, se considera que los elementos que definen el proyecto de la subrasante económica son los siguientes: condiciones topográficas, condiciones geotécnicas, subrasante mínima y costo de terracería. Para las condiciones topográficas, de acuerdo con su configuración, se definen en tres tipos: plano, lomerío y montañoso. Plano es aquel cuyo perfil acusa de pendientes longitudinales uniformes o de corta magnitud, con pendiente transversal escasa o nula. La subrasante será generalmente en terraplén, sensiblemente paralelo al terreno y con altura suficiente para quedar a salvo de las humedades propias del suelo y de los escurrimientos laminares en él. Como consecuencia, los terraplenes estarán formados con material producto de préstamo de banco. Así también, como este tipo de terreno por lo general nos permite proyectar tramos con distancia de visibilidad de rebasa sin ninguna dificultad, tanto para el alineamiento vertical como para el horizontal. Lomería, terreno cuyo perfil longitudinal presenta en sucesión de cimas y depresiones de cierta magnitud, con pendientes no mayores a 25 grados. La subrasante combinado de las pendientes especificadas, obteniendo un alineamiento vertical ondulado y que en general permitirán aprovechar el material producto de los cortes. Esto nos permitirá dejar el espacio vertical necesario para alojar las alcantarillas, pasos a desnivel y puentes que son característicos de este tipo de terreno. Asimismo, cuando se requiera considerar la distancia de visibilidad de rebase del proyecto del alineamiento vertical, se ocasionará un incremento de volumen de tierras a mover. Montañoso es aquel que se presenta pendientes transversales mayores a 25 grados, caracterizado por accidentes topográficos notables y cuyo perfil obliga a fuertes movimientos de tierra.
La subrasante queda generalmente condicionada a las pendientes transversales del terreno y el análisis de las secciones transversales en las zonas críticas del balcón. La subrasante debe de estudiarse considerando la construcción de muros de contención, viaductos o de túneles con el objetivo de obtener el menor costo de transporte en el tramo en estudio. Condiciones geotécnicas. La calidad de los materiales de la zona en donde se alojan el camino es un factor muy importante para lograr el proyecto de la subrasante económica, ya que además del empleo que tendrá en la formación de las terracerías, servirá de apoyo al camino. La elevación de la subrasante se limita en ocasiones por la capacidad de carga del suelo que sirve como base al camino. Subrasante mínima. La elevación mínima corresponde a los puntos determinados del camino, a los que está el estudio de la subrasante económica debe ajustarse a estos puntos. Los elementos que fijan estas elevaciones mínimas son obras menores, puentes, zonas de inundación, intersecciones, entre otras. Subbase. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construyen sobre la subrasante, cuya función principal son proporcionar un apoyo uniforme a la base de un pavimento asfáltico, soportar las cargas que éste le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y prevenir la migración de finos hacia la capa superior. Estas pueden ser conformadas por materiales granular o material estabilizado. Forma parte de las estructuras de los pavimentos por razones económicas, ya que los materiales de la subbase son más baratos por tener la calidad inferior a la de la base. Comúnmente consta de una capa compactada de material granular o una capa de suelo tratado con un estabilizante adecuado. Además de su posición en el pavimento, comúnmente se distingue del material de la capa de la base porque tiene requisitos menos estrictos a las especificaciones, por ejemplo, resistencia, tipo de agregado, graduación, plasticidad, etc. Base. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construyen generalmente sobre la subbase o la subrasante, cuya función principal son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica o la carpeta de rodadura asfáltica o la carpeta de concreto hidráulico. Soportar las cargas que éstas les transmiten, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente en la capa inmediatamente inferior, y proporcionar las estructuras de pavimentos la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas. Se le llama así a la capa construida sobre la subbase. Se diferencia de esta por tener mejor calidad de sus materiales y de mayores exigencias en las especificaciones de construcción. Aun cuando se tiene una función de la subbase, su importancia radica en la capacidad estructural y protección del resto de los pavimentos. Además, permite la circulación de los vehículos mientras se construye la capa de rodadura. En la actualidad existen gran variedad de materiales empleados para la construcción de base, como son los suelos y materiales pétreos, algunos estabilizantes como cemento, cal y otros materiales ligantes.